doctor Alberto Narváez. Muy buenos días también, colega y médico de este centro de estudios. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Doctor, la academia ha jugado un papel importantísimo en esta emergencia sanitaria, con la creación de ciencia y, por supuesto, con la colaboración, en el caso de ustedes, con estas unidades de biotecnología para procesar las pruebas PCR, como lo ha dicho el señor rector. Pero ya estamos a puertas, o semanas diría yo, de tener este primer lote de vacunas que ha hablado la Autoridad Sanitaria Ecuatoriana. Vemos que ya en el Reino Unido esta semana ha arrancado, al igual que en Rusia. Habrá que esperar, entiendo yo, la fabricación masiva de estos medicamentos, sobre todo de los laboratorios que se han comprometido. Ecuador, según ha dicho el Ministerio de Salud, ya tiene comprometido un primer lote que llegaría, en teoría, a finales de enero, quizás en febrero. Y se ha dicho además que los primeros en vacunarse serán médicos, sanitarios y todo el personal de primera línea. ¿Tenemos la capacidad instalada como país como para tener, no sé, un almacenamiento en frío de casi 5 o 10 millones de vacunas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, buenos días. Solo una aclaración, ¿no? La Universidad Central no solo ha hecho estos avances tecnológicos en materia de pruebas, sino también hemos hecho un enorme trabajo en control comunitario, capacitando brigadistas, capacitando líderes comunitarios. Estamos trabajando en cerca de 8 parroquias en Quito, colaborando con el Ministerio y también con el municipio de Quito. Solo esa aclaración. Bueno, con respecto a las vacunas, la estrategia de vacunas dependerá de la oferta. Se dice que para enero van a llegar 80,000 vacunas aproximadamente, o tal vez febrero. Ya Pfizer ha declarado que no tiene insumos suficientes para producir la cantidad que se había comprometido. De todas maneras, se sabe que el Ecuador va a comprar 2 millones de vacunas de Pfizer y que requieren congelamiento a temperaturas de menos 70. Y por lo tanto, esas deberían ser utilizadas en un primer momento para aplicar en primer lugar a los profesionales de la salud, porque perder gente a este rato con la escasez de personal de salud que hay, perder a un profesional por 15 días, un mes, por enfermedad, tiene una repercusión muy grande en la atención de las personas, no solo por COVID, sino por todas las enfermedades. Entonces, ese acuerdo ya existe. También, en segundo lugar, después cuando haya más vacunas de estas 2 millones que al parecer son las primeras que van a llegar, tendríamos que vacunar a adultos mayores y a personas privadas de libertad, también a personal esencial como policías, choferes y para reducir la muerte, porque el objetivo más importante en esta primera fase es reducir la muerte. Entonces, vacunar a todo adulto mayor y a personas de 50 años y más con factores de riesgo, que son los que más probabilidad de morir tienen por COVID, es una prioridad que tendrá que irse modulando, ¿no? Entonces, de lo que sé, de los 8 millones se van a comprar 2 millones de la vacuna Pfizer y los otros están comprometidos para la vacuna de AstraZeneca. Creo que son unos 2 o 4 millones más, que no requiere una red de frío de este tipo de congelamiento, y que podemos usar la red de frío que ya tiene el ministerio para el resto de vacunas. Y posteriormente se ha comprometido, de lo que nos han informado, también de una vacuna que todavía está en desarrollo como iniciativa de la OMS, que es la vacuna COVAX, y creo que esa va a ser la que se va a utilizar en el futuro. De todas maneras, nosotros planteamos en las discusiones con académicos que hemos tenido en Quito, que la primera prioridad son trabajadores de la salud, la segunda prioridad son adultos mayores, sobre todo los que están internados en ancianatos, personas como personas privadas de libertad, y en tercer lugar, creo que es importante incluirle a la vacuna como parte de la estrategia de control de brotes o focos, de tal manera que cuando aparecen casos y tenemos lugares en los que se concentra la epidemia, en parroquias, podemos ir a hacer trabajo en los barrios utilizando la vacuna como un medio más para el control de focos, y de esa manera poder ir apagando estos focos y reduciendo el riesgo de transmisión. Estas son las 3 estrategias que se deberían aplicar y que estamos planteando usar en la primera fase.
Doctor, para que un poco el público pueda entender lo que no es una narración científica, debemos decir, ¿por qué la vacuna de Moderna, por ejemplo, no necesita 70 grados bajo cero, la de Pfizer sí, o la de COVAX no? Es decir, ¿cuál es la diferencia del tiempo de refrigeración o Bueno, no soy los experto, grados? pero los de Moderna han logrado que esta vacuna de AR mensajero, que es la misma tecnología de Pfizer, introducirle una pequeña cápsula, una nanocápsula, y eso hace que no necesite llegar a menos 70, sino a menos 20. De todas maneras, también es un reto tecnológico de infraestructura que deberemos desarrollar, y estas vacunas seguramente tendremos que aplicarles a nivel urbano, porque a nivel rural va a ser muy difícil. Yo lo que diría es que no debemos casarnos solo con las 3 vacunas comprometidas. Hay otras vacunas como la rusa que son de adenovirus, sí, igual que la de Oxford, que pueden usarse con la cadena de frío que tenemos. Entonces, no creo que sea un problema muy serio en la medida que solo son 2 millones de las vacunas de Pfizer las que probablemente se utilicen, y eso se puede utilizar a nivel urbano, y aunque es un reto, de todas maneras a nivel urbano va a ser probable que no sea tanto esfuerzo tener una buena red de frío en las grandes ciudades, que además son donde la transmisión es más alta por la más alta densidad poblacional y también por las condiciones de vivienda que tiene la gente. Doctor, le quiero agradecer, pero pregunta final y rápidamente porque estoy contra el tiempo. ¿Cuál es la metodología o cuál es el criterio de selección para saber el grupo prioritario al que se va a atender primero? Porque en otros países vemos que a los ancianos, por ejemplo, o a los niños van a ser la última etapa del grupo etario. No sé, cada país maneja su propio criterio de selección. ¿Por qué Ecuador debería ser primero? Bueno, entendemos que los médicos tienen que, pero ¿por qué las personas de tercera edad y los menores de 18 años? ¿Por qué no las personas que podrían estar entre los, no sé, entre los 20 y los 50 años? Digo yo, ¿cuál es el criterio que se usa para esta priorización? Por 2 razones. Ya en el Ecuador, los grupos de más alto riesgo de morir y de hacer casos graves que necesitan hospitalización son los mayores de 50 años en general. Y mientras más edad tienen, el riesgo de morir es mayor. Y uno de los primeros objetivos es reducir el riesgo de muerte y después reactivar la producción. Además, es claro que los menores de 50 años tienen en el Ecuador y en el mundo menor riesgo de muerte, y que menos riesgo de muerte tienen son los niños, los escolares y adolescentes. Eso determina que primero cubramos a los que tienen más probabilidad de morir, porque además es un derecho constitucional, el derecho a la vida, si es que hay medios de evitar la muerte. Y por esa razón, en el sentido de que la Constitución habla de universalidad y equidad, tenemos que actuar con ese punto de vista de aplicar a los que más necesitan, en este caso los adultos mayores y también el personal que está altamente expuesto, tanto de salud como de servicios esenciales, ¿no? Doctor Alberto Narváez, le quiero agradecer su tiempo y su explicación, muy gentil. Muchas gracias también. Gracias al doctor Narváez, epidemiólogo y un médico relacionado a estos temas del seguimiento a los casos de COVID y por supuesto también al aporte de la ciencia que han hecho a través de este laboratorio de biotecnología de la Universidad Central.